Hijo mío. Dios, ¿sos vos? No, mi joven felino. Soy yo, Kentaro Miura. ¿Nani? Así es, como escuchaste, Kentaro Miura, autor de Berserk y de muchas obras más. ¿Puedo preguntar por qué me rompiste el techo? He vuelto de mi hiatus solamente para encomendarte una misión. Ajá, sí. ¿Y cuál sería esa misión? Bueno, una cosa más hecha. Ahora solo tengo que hacer el video. Entonces, ¿qué les parece si hoy les cuento una historia? Esta historia trata de un espadachín negro que busca venganza matando demonios con una espada gigante. Si te lo pongo así no suena muy original, ¿verdad? Esa premisa no rompe los esquemas, no parece meritoria de ningún elogio particular. Pero, ¿qué tal si probamos de nuevo? Berserk es la historia de la eterna lucha del hombre contra el destino. ¡Asa! Ahí me parece que suena un poco mejor, ¿verdad? ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? A los ojos de cualquier fariseo, Berserk no es más que otra historia medieval con magia y monstruitos arruinada por el fanservice. Por el momento no me voy a pronunciar respecto a aquello último. Pero si esto fuera así de simple, este manga no se habría convertido en la historia de culto que hoy en día tantos aprecian. Algo de valor debe esconder en su haber. El estilo excelso de Miura ayuda mucho, pero hay algo que encierra su historia y que vuelve a Berserk un clásico, otra obra digna del panteón de las grandes ficciones orientales. Entonces, ¿quién es Guts en realidad? ¿Quién es Griffith? ¿Qué carajo es Berserk y qué es esto que supuestamente le da tanto valor? Para responder a esas preguntas, sumerjámonos en la historia de Berserk. Antes que nada voy a explicar brevemente y a grandes rasgos de qué trata Berserk para todos aquellos que todavía no la hayan visto. La historia comienza introduciéndonos a las aventuras de un misterioso mercenario que por motivos desconocidos está empecinado en matar a los tal llamados apóstoles, grotescos demonios que, poseyendo cuerpos humanos y ocupando altos cargos jerárquicos, se aprovechan de la debilidad del hombre perpetuando un cruel dominio sobre ellos. El arco introductorio de Berserk, por más que parezca genérico, nos deja entrever a un protagonista profundamente afligido que vaga por la vida con el único objetivo de aliviar su resentimiento. Estas cualidades de su personalidad resultan ser clave para comprender todo el desarrollo narrativo que viene posteriormente. Se suele desacreditar mucho todo lo que comprende a este primer arco de Berserk y a menudo se ignora el inmenso aporte que da a la obra. De hecho, es por esto, en parte, que el manga sigue siendo más profundo que las adaptaciones animadas, que ni se dignaron a dedicar una mirada de soslayo a estos capítulos de la historia. Las adaptaciones hicieron por lo general un buen trabajo representando las partes más importantes de la historia, pero como hacen la vista gorda de todo este arco, hay algo que solo puede percibirse si nos remontamos al manga. Por ende, si tenés pensado introducirte en el mundo de Berserk, yo te recomendaría que lo hagas leyendo el manga. Y por lo que más quieras, si decidís decantarte por ver alguna de las adaptaciones, que no sea la aberración de Berserk 2016, porque créeme, lo vas a lamentar. Para que te des una idea, mi experiencia con esa adaptación fue algo así. Pero bueno, habiendo hecho todas las introducciones necesarias,
¿Qué les parece si empezamos a responder las preguntas que planteé al inicio del video? Para entender en profundidad a Guts, el protagonista de Berserk, primero tenemos que aclarar ciertas cosas. Él no es un héroe per se si por héroe entendemos a aquel que se rige por la estricta definición de la palabra. Ese héroe definido por el antropólogo Joseph Campbell. Esta concepción de héroe es probablemente la más extendida a lo largo del internet, por eso me parece la más efectiva para contrastar con el personaje de Guts. En su libro, El héroe de las mil caras, Joseph Campbell se dedica a recopilar múltiples mitos de la antigüedad y de la Edad Media para reconocer los patrones con los que se identifica al héroe arquetípico. Según él, el héroe es básicamente una persona que surge en momentos de caos y se enfrasca en una aventura hacia lo desconocido, guiado generalmente por una providencia divina. En ese viaje enfrenta un monstruo o una amenaza colosal y obtiene los conocimientos necesarios para restaurar el orden en su aldea. Pero el héroe logra consagrarse como tal únicamente si regresa para compartir con su pueblo aquello que ha aprendido, por lo que el héroe arquetípico en un principio se ve movilizado por su altruismo. Obviamente, no todo debe cumplirse necesariamente de manera literal. El monstruo, por ejemplo, puede ser simplemente una adversidad en su camino, como algún fenómeno natural. Los mitos se valen frecuentemente de este tipo de metáforas. Además, podemos ver que el héroe busca sabiduría en el exterior, los conocimientos que le permitirán restaurar el orden. Pero bueno, imagino que lógicamente te estarás preguntando ¿qué carajo tiene que ver todo esto con Berserk? Te prometo que voy a llegar a un punto. Primero, es importante destacar que desde un principio Guts en ningún momento se compromete en causas altruistas. No solo se niega rotundamente a ayudar al sujeto que sentenciaron a muerte, sino que usa a una niña como escudo humano y mata a un anciano para usarlo como cebo. ¡Qué agradable sujeto! O sea, un capo total el tipo, pero bueno, sus acciones son mínimamente cuestionables. Definitivamente no le van a dar el premio al hombre del año. Entonces, podemos ver que sus acciones se ven por lo general motivadas por el interés personal, viéndose movilizado por un poderoso afán de venganza, cuando no económico. Después de todo, es un mercenario, boludo, ¿qué más le querés pedir? Las cosas positivas que deja en su camino al actuar suelen ser una mera consecuencia colateral de su egoísmo. Y aunque no tenga malas intenciones, tampoco es que le interese hacer el bien por el bien en sí. Por lo general, claro. Por otro lado, Guts no pretende restaurar el orden en la aldea, sino que intenta depurar su alma del odio y resentimiento que nublan su juicio. Su camino es la venganza, solo porque cree que ese es el medio más idóneo para ello. Esto, sin embargo, cambió eventualmente a medida que se fue desarrollando la historia. Pero bueno, por el momento no voy a hablar de eso. Retomando, vemos entonces que el viaje en el que Guts se enfrasca es parte de un proceso introspectivo de sanación personal, no es extrospectivo. Él busca las respuestas para su interior. El héroe es un ser que, guiado por la divina providencia, cumple su destino como restaurador del orden. Sin embargo, la historia de Berserk nos presenta un protagonista reñido con aquella providencia. Un individuo que, en contraposición al rol del héroe idílico, reniega del designio de los falsos ídolos y profetas para moldear su propio camino. Estas cualidades hacen de Guts un antihéroe, diferenciándolo categóricamente de otros personajes de la cultura popular y haciendo de esta obra algo un poco más interesante. No sé si es el hecho de que se haya sobreexplotado demasiado el arquetipo del héroe o que sencillamente las vulnerabilidades del antihéroe y su carácter más mundano lo convierten en un personaje con el que uno puede empatizar mejor. Pero, ¿qué puedo decir? Siempre he tenido cierta predilección por este tipo de personajes. Hasta ahí podríamos decir que entendemos un poco mejor a Guts. Pero lo más curioso de Berserk es que esta forma de calificarlo simplemente como un antihéroe se queda verdaderamente corta. La realidad del personaje es mucho más profunda y nos exige ahondar en otros aspectos de la historia para comprender plenamente la dinámica que desempeña en la trama. Guts es, como diría el Joker, un simple perro persiguiendo autos, que al alcanzarlos no sabría qué hacer. Pero aunque sus acciones por lo general se entregan a la ira más irracional, a lo largo de todo este primer arco, llamado El Espadachín Negro, se nos indica con extrema sutileza que detrás de ello yace un trágico pasado. Por eso el guión nos impele previamente a entender su pasado para comprender sus motivos. Miura publica entonces el segundo arco de esta historia, el arco de la Edad de Oro, probablemente el más imprescindible de todos. No por nada es el que más adaptaciones ha tenido a lo largo del tiempo.
Es a través de él que finalmente comienzan a esclarecerse características de la personalidad de Guts que se nos presentaban anteriormente con cierta sutileza. Así se nos demuestra como un personaje tridimensional y no me refiero a eso. Con el desarrollo de sus personajes, la historia toca temas de índole sociopolítico propios de la era medieval, tal como el conflicto de castas, pero lógicamente en un mundo de fantasía. En la era feudal las castas eran inmutables, es decir, aquellos que nacían en la pobreza por lo general estaban condenados a morir en ella. Los plebeyos no tenían posibilidades para ascender socialmente como ocurre hoy en día con los deciles pobres, y por tanto se podría decir que el destino de las personas en gran medida estaba escrito en piedra. En Berserk vemos dos personajes que intentan constantemente trastocar el orden establecido. Estos personajes, obviamente, son Guts y Griffith. La misión de Griffith reside en trascender los límites que se le han impuesto desde el nacimiento por supuestos hombres de sangre azul, para así poder moverse a un estrato superior. La ambición de Guts, por otro lado, reside en trascender los límites que le imponen las tal llamadas leyes de la causalidad, concepto que en la historia se utiliza como análogo al destino y a Dios, al cual confrontará por medio de su supervivencia. Pero aunque sus causas parecen ser muy similares, ambos emprenden caminos diametralmente opuestos. Griffith es un halcón que busca elevarse entre los mundanos, y Guts es un perro que se arrastra por vivir un día más. Griffith es el blanco, bello, puro y divino. Guts es el negro, tosco, embrutecido y material, obligado a someterse como parte de su designio divino. Así Miura representa un dualismo que no se limita exclusivamente a los símbolos propios que caracterizan a estos personajes, sino que se extiende incluso hacia el fin de sus acciones. A Griffith la causalidad le ha encomendado gobernar sobre los mortales, trastoca el orden de los hombres para imponer el suyo propio, siguiendo el designio de Dios. Su afán es el poder absoluto por el cual se dispone a pagar cualquier precio. Guts, por otro lado, el humilde y noble guerrero, es un alma errante que simplemente busca sentido a su vida. Él lucha contra el orden del destino solo porque éste le impone la muerte. Se enfrenta al mismo Dios al cual Griffith ha de someterse. Entonces, ¿por qué esta dualidad en la obra de Miura es tan perfecta? Sucede lo siguiente. Griffith, como mano de Dios en la tierra, representa un orden divino. Él no lucha contra el destino, sino que lo encarna. Encarna ese destino que pretende someter a Guts, que lo condena a una muerte inexorable. Guts, por otro lado, como representante del hombre libre y común, busca desatarse de las cadenas del destino. Lucha por vivir, aunque Griffith, Dios, el destino, lo hayan condenado. Por eso el antagonismo entre estos personajes es perfecto. La historia nos presenta esta misma dicotomía en los respectivos power-ups que Miura da a estos personajes. El manto de Femto exige a Griffith sacrificar a los demás, mientras que la armadura de Berserk exige a Guts sacrificarse a sí mismo. Por eso la genialidad de Miura como artista no está simplemente en lo visual, sino que abarca incluso lo simbólico narrativo. Berserk es uno de los mejores mangas que he leído, y sin duda el que más me apasiona, porque la historia de Guts es la historia de todo hombre vivo, que como precio que paga por vivir, debe inexorablemente afrontar la carga de la muerte como el trágico e inevitable final impuesto a todos por el destino. Así que, ¿de qué trata Berserk? Bueno, básicamente de eso. Magia, monstruitos y algo más. Porque como ocurre con el clásico mito de Edipo, en la popular tragedia de Sófocles, al ejercer plenamente su libertad para desafiar al destino, lo que hace Guts es labrar su propia desgracia. Eso es lo que lo convierte en el ser antisocial, en el antihéroe que vemos en el arco del espadachín negro. Pero Berserk es una historia que se contrapone a la tesis de Sófocles. Es una historia antideterminista, puesto que, aunque confrontar los imperativos divinos conlleva a la ruina de Guts, también está en sus manos la potestad para cambiar su destino.
Bueno, gente, por hoy lo vamos a dejar acá. Espero que les haya gustado y no olviden... ¡Otra vez! ¿Era necesario romperme el techo de nuevo? Lo acababa de arreglar, Miura. ¡Gato tonto! Te engañé. Yo no soy Miura. Pero si no sos Miura, entonces, ¿quién sos? Soy yo, el destino, la causalidad. Soy tu verdadero Dios, el algoritmo de YouTube. ¿Nani? Estoy muy descontento con tu trabajo, gato infeliz. ¿Qué fueron esos 10 minutos miserables de video? Mi algoritmo demanda más sacrificio, más videos de Berserk. Pero ¿no tenés ya suficientes videos de Berserk en tu plataforma? ¡No! Necesito más sacrificio, más videos de Berserk. Si no lo haces, te voy a condenar por la eternidad a la irrelevancia mediática. Bueno, nos vemos en el próximo video, que también va a ser de Berserk. Y suscríbanse, o también ustedes arderán en el infierno.